Con- Continuamos. Entonces, quedamos en conectarnos a MySQL. Ya lo instalamos, hicimos la instalación entera y, y eh, bueno, ahora conectarnos. Bien, se recuerdan que yo había hablado de por dónde se conecta a MySQL. MySQL por detrás está corriendo dentro de nuestra computadora, porque lo instalamos y el instalador se configuró automáticamente para que siempre corriera. Esto es una aplicación que siempre va a correr, a menos que le digamos a Windows, párala, estopéala. Pero por ahora siempre está corriendo. Si eso no fuese así, cuando nos intentemos conectar a MySQL, nos va a explotar y nos va a decir, hey, el servidor no está corriendo. Entonces, bueno, una vez que nosotros lo hayamos instalado, el servidor, son todo ese montón de cosas que se instalaron, y esta otra que sería la aplicación para conectarse a MySQL, nosotros podemos acceder a ella utilizando este, vamos a llamarlo esta conexión. Esta conexión que está acá dice que se va a conectar usando el usuario root, que les mencioné que ese es su usuario superadministrador de todos, como que el propietario de la completo, a nuestro base de datos o nuestro servidor que es localhost. Siempre que vayamos a localhost estamos hablando de la computadora donde estamos trabajando. Y en el puerto 3306, que por defecto es el puerto usualmente que utiliza MySQL para levantar lo que es la base de datos correa. Bien, para acceder le damos un clic. Cuando le damos un clic, él nos va a pedir esa clave que habíamos colocado ahí atrás. Yo coloqué 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si esto está perfectamente bien y le doy clic a OK, esto me debería abrir de esta manera. Hay un montón de datos por todos lados en esta pantalla. Pero bueno, bien, por lo menos sabemos que ya está corriendo, que es lo importante. Esto sí, se lo quito. Más grande. Bueno, solo la parte de texto la puedo colocar más grande. Él debería estar corriendo en algún sitio. Bueno, ya así por defecto debería estar corriendo. Tenemos un montón de ítems dentro del Workbench. Tenemos server status. Entonces, esto, bueno, no importa. Esto por ahora no importa mucho. Bien, antes de llegar acá, y empezar a hacer cosas dentro de el servidor de base de datos, y ahorita veo porque, ok, ya recuerdo. Tenía tiempo que no lo utilizaba, esta aplicación. Yo me voy a enfocar en revisar lo que hicimos la última clase. Nuestra última clase habíamos diseñado una base de datos para productos. Esa base de datos para productos contenía un montón de datos. Entonces, a medida que nosotros fuimos haciendo una a una, diferenciando los datos dentro de la base de datos, llegamos a la conclusión que para nosotros eh, hacerlo de manera ma- más adecuada, más interesante, no serían las palabras correctas, de manera más optimizada nuestra base de datos, nosotros creamos un archivo de Excel, una hoja de Excel, que va a tener la lista de los productos de nuestra lista de compras. Y empezamos a diferenciar cada uno de los productos. Los productos tienen nombre. Había mencionado que necesitaba comprar de lavaplatos tres. Tres, en este caso pueden ser tres eh, piezas, 3 litros, 3 gramos, tres lo que sea. Y entonces, para para que después, más adelante, pudiese reutilizar la misma unidad de medida, háblase de litros, háblase de piezas o háblase de kilos, nosotros por dentro habíamos creado una pequeña tabla que tiene ciertas cosas interesantes, que tiene realmente dos columnas, vamos siempre a llamarlo de columnas porque es un Excel. Es básicamente lo que hace MySQL también. Y habíamos creado la tabla de nombre, que es el texto ese que vamos a ver como tal, y la tabla y la columna de ID.
Bueno, en la clase pasada vimos un montón de cosas también, porque están saltadas 1, 2 y 4 y no es 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, entonces habíamos definido dentro de todo lo que es la base de datos que íbamos a crear en cada una de las tablas los datos que sean únicos. O sea, que en esta tabla de lista de compras, los datos únicos son los productos que voy a comprar. Y hacer referencia de aquella manera para poder hacer único también a la unidad de medida que es litros, por ejemplo, o hacer único también a la categoría. Háblese de categoría, categorías de limpieza, frutas, carnes, congelados, licores, y a esto puede crecer un montón. Esta también está saltada. Hay un salto entre el 3 y el 5 porque en algún momento algo pasó dentro del video que empezamos a definir cosas y esto pasó y saltó, porque eliminamos uno. Y bueno, esto no importa, o sea, los identificadores van incrementándose y no pasa nada si se pierde uno, da igual, no lo vamos a utilizar nunca más. Pero nunca podemos, si eliminamos uno de estos, reducirlos o colocarle que este fuese el 4 y este fuese el 5 porque después en los datos en otros lados donde hacen referencia se pierde. Esto sucede muchísimo, las bases de datos están diseñadas de esta manera. Si queremos volver a lo que, porque llegamos a esta conclusión, vamos al video anterior. Bien, entonces, habíamos definido de que esto es un Excel con múltiples columnas, ¿no? Bueno, un campo que se llama comprado o no. En este caso lo habíamos definido como un booleano. Esta tabla también tiene un ID, un ID autoincrementable. Perdón. Y un nombre. Entonces, cada una de estas columnas las vamos a tener que diseñar y crear dentro de nuestra base de datos. Primero yo tengo que crear una base de datos grande, que vendría siendo como que el archivo general. Y luego dentro voy a ir creando pequeñas tablas, que cada una de estas tablas. Va a ser una tabla de unidades medidas, una tabla de categorías y una tabla de lista. ¿Por qué voy hacia atrás? Porque voy primero de lo que menos requiera datos de otros lados. Por ejemplo, esta tabla de lista de compras, mi base de datos se va a llamarse lista de compras en este caso. Voy a crear dos tablas que necesito para después referenciarlas. Eso se llama referencia. Entonces, hablamos de tipos de datos también en la clase pasada. Vamos a también trabajar con tipos de datos aquí en MySQL. Hay muchos tipos de datos. Hay tipos de datos de número, hay tipos de datos de texto o de string o de char o de varchar, que ahorita vamos a diferenciar y vamos a ver por qué. Bueno, habíamos hablado también la clase pasada sobre esto. Tipo de dato entero, tipo de dato numérico, tipo de dato numérico y tipo de dato también de verdadero o falso, que esos son tipos de datos booleanos. Entonces, hay muchísimo en programación. Tipo de datos bastante comunes. Aparte de esto, diferenciamos y categorizamos cada una de las columnas. La primera columna que tenemos acá, que es el ID, esta columna que está acá, es de tipo autoincrementable. Eso quiere decir que se va incrementando cada vez que se inserta un nuevo registro en la tabla. Yo genero un producto nuevo y automáticamente la base de datos le va a colocar un número. Yo no tengo que calcularlo. Eso lo hace solito la base de datos. Para eso le decimos que lo configure. Además, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, como que si yo quisiera que en mi tabla de usuarios solo los usuarios o hubiese un solo usuario por email, yo pudiese también definirle a la base de datos, hey, ese campo, el campo, por ejemplo, el campo, este nombre, como tal, un producto, o sea, un registro entero solo pudiese tener ese nombre de detergente o solo pudiese tener ese email. O sea, cuando alguien intente insertar otro registro más que se llame detergente, la base de datos va a explotar y va a decir, hey, no puedes. Aquí no puedo tener dos detergentes en esta lista de compras. Elimínalo o revisa por qué. Sucede mucho con los emails. Eso se define como campo único. Y este, este nombrecito que está acá, que se llama primary key, lo que ayuda a la base de datos es cuando vaya a buscar algo dentro de la base de datos que tenga un montón, millones, pero millones de datos dentro de eso, lo sepa ubicar muy fácilmente.
Si no, tendría que ir de primero al último, encontrarlo y luego hacer algo con él. Por ejemplo, eliminarlo o actualizarlo o hacer algo. Eso está dentro del índice de la tabla. Va atrás al índice, revisa dónde está, lo busca y lo actualiza o lo elimina. O vayas a hacer lo que tú quieras, o solo traerte la información entera. Y es súper importante definir lo que se llama las primary key. Bueno, interesantemente los demás datos son más o menos parecidos, pero cuando yo esté configurando este campo de unidad de medida ID, lo habíamos definido de esta manera, que esto es un tipo de dato que va a almacenar un dato numérico. ¿Por qué voy a almacenar numérico? Porque voy a hacer referencia al ID de la otra tabla. Yo pudiese también, para evitar que aquí pudiesen meter datos ilógicos dentro de acá, por ejemplo, el dato 1.000.000 o dato 99, que en la tabla unidad de medida el dato 99 no existe, o el ID 99 no existe, yo voy a utilizar algo que se llama llaves foráneas. Estas llaves foráneas se interpretan de, hey, yo voy a meter un dato acá que de aquel lado debería existir. Si aquel lado lo intentan eliminar, dile que no. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo referencia a eso. Eso es lo que hace una llave foránea, ¿no? Enlazar a dos tablas. La tabla que lo necesita con la tabla que lo tiene. Bien, y sucede lo mismo con categoría. Hace lo mismo. Puedo tener n cantidad de llaves foráneas por n cantidad de datos que necesite referenciar a otras tablas. Esto es para, vamos a llamarlo, poner un término acá nuevo que se llama normalizar una base de datos, que es hacer que los datos sean bastante únicos. Esto crece un poco más el término normalización, pero bueno, aquí los datos vienen siendo únicos. Bueno, entonces vamos a agarrar, trasladar todo esto que empezamos a diseñar aquella vez a MySQL. Para eso me voy al Workbench como tal. Voy a dejar esto acá mejor. Y en el Workbench tengo un panel muy interesante que se llama Query. Este panel lo voy a utilizar siempre para empezar a lanzar lo que se llama SQLs o lanzar queries. Pero bueno, ¿dónde creo mi base de datos? La aplicación guarda su base de datos o guarda las bases de datos en unos archivos. Yo no, ni siquiera voy a ver esos archivos. No los necesito conocer. Yo necesito nada más lanzarle al servidor de base de datos, en este caso MySQL, lanzarle sentencias de lo que interpreta él. Hablarle en su idioma, básicamente. Entonces me voy a este apartado donde dice esquemas. En este apartado de esquemas es donde están todas las bases de datos que tiene MySQL, donde están configuradas o instaladas, creadas dentro de mi máquina. Si yo quiero una base de datos aquí, solo la voy a ver yo o alguna persona más que esté dentro de mi red local que se pueda conectar a mi servidor de base de datos también. Bien, entonces podemos hacerlo de distintas maneras. La primera manera que la vamos a hacer dos, sí, vamos a usar las dos, es utilizar el lenguaje SQL para crear una base de datos o simplemente utilizar la aplicación de Workbench para que lo haga. Voy a hacerlo primero por lo más fácil, que vendría siendo, es como decirle clic derecho, crear nuevo archivo, así de sencillo. Entonces lo voy a hacer dentro de donde está esquemas, no se olviden, esquemas. Y así tengo que ver esquemas. Voy a cerrar esta. Me voy aquí a la parte blanca, le doy clic derecho y le digo crear esquema. Porque para MySQL una base de datos es un esquema. Y me dice, hey, que has creado una base de datos nueva, un esquema. Tienes que ponerle un nombre. Bueno, importante aquí porque aquí no voy a colocar un nombre aleatorio. Aquí voy a colocar el nombre que define, por ejemplo, mi aplicación. Si es una aplicación de nómina, puedo colocar nómina. Si es una aplicación de productos o mi e-commerce, coloco e-commerce, e-commerce web. O si almaceno solo los datos de la web, coloco base de datos web. Pero es todo lo que es el contexto en general. Bien, estamos trabajando con una... Me acostumbré muchísimo a usarlo Linux y ahora toco siempre lo mismo. Entonces estamos almacenando lo que se llama una lista de compras. Y le voy a dejar lista de compras, aunque tenga, básicamente voy a crear acá dentro tres tablas. Voy a Workbench
y le voy a colocar acá arriba, lista compras. No la voy a colocar. No, no usualmente acá voy a hacer énfasis en que no voy a utilizar las palabras de, ni la, ni y. No es necesario. Y voy a utilizar la anotación snake case, o sea, usar el guioncito por debajo. Nunca usemos espacios. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo él? Por detrás estás creando una base de datos. Y bueno, por debajo, creando la base de datos, estás ejecutando una sentencia SQL. Hay dos maneras de crearla. Una con la palabra esquema y otra con la palabra database. Yo ahora voy a dejar que Workbench lo cree con la palabra esquema, pero después vamos a utilizar la palabra database, que es exactamente lo mismo. Entonces, él lo que hace es crear esta sentencia por detrás y ejecutarla dentro de la base de datos. Le digo apply, luego le digo finish y ya de mi lado derecho está creada la base de datos de este lado. Ya puedo cerrar acá, no es necesario porque ya se creó. Ya se creó, está guardado. Eso no se va a eliminar a menos que yo le diga que le elimine. A menos que haga clic derecho y le diga drop esquema. Voy a hacerlo para que sepan cómo eliminarla. Te dice, hey, vas a eliminar permanentemente. Esto no hay vuelta atrás. Acá no hay un control Z. Olvídenlo. Puedo darle a revisar SQL y me va a decir, hey, este es el SQL para eliminar una base de datos. Y le digo ejecutar y bueno, mágicamente se eliminó. Y de esta manera estoy creando solo lo que es como que el archivo general. Bueno, yo voy a crear con una sentencia SQL que todas están escritas en inglés y todos llevan un parámetro, un orden. Para crear una base de datos, como habíamos mencionado o habíamos visto, ahorita cuando le dimos clic derecho, crear nueva base de datos, em, te dice, hey, para crear una base de datos necesita la palabra reservada. Cuando hablo de palabra reservada, hablo de palabras que solo entiende el lenguaje y en esta es esta estructura que va a tener. O sea que create solo funciona para crear. Va en algún lado, pero solo funciona para crear algo. Luego va seguido la palabra database y de último va lo que quiero crear. En este caso, que bueno, estoy creando una base de datos con este nombre. Ojo, vuelvo y repito, no voy a utilizar espacios acá. Utilizo guiones de piso y no usaría guiones medios. Para ejecutarlo, hay varias maneras. Usualmente lo mejor es, y yo le- les, les, le- les recomiendo sombrearlo y darle clic a este rayito que está acá. El primer rayito, no el segundo. Le doy clic al rayito. ¿Qué hace? Ejecutar la sentencia SQL. Entonces, acá abajo lo interesante es que si está el tildecito verde es que está todo bien, si no explotó. Y hay algún error por acá abajo. Por ejemplo, ya lo cargué una vez. Yo cuando intento crear esta cosa que tengo en la mano, esta herramienta, ¿no? La creé y luego la vuelvo a crear. Y si fuese única, por ejemplo, porque sí, lo que voy a decir ahí está creada ya, no la puedes volver a crear. Ay, ¿verdad? Sí, la creé. ¿Verdad que la creé? Entonces, si yo intento volver a crearla, el servidor acá, de este lado, me dice, hey, no puedes porque ya está creada la base de datos. Pero no la veo de este lado. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente cuando creo de esta manera, tengo que refrescar de este lado con este botoncito que son como unas flechitas, una hacia un lado y esta hacia el otro lado. Y ahí sí la voy a ver. De esta manera es como yo hubiese agarrado y creado mi archivo nada más. Entonces voy a empezar después a crear cosas dentro, que es lo más interesante. Parto siempre de la idea de crear primero nuestra base de datos. Hasta acá me siguen, dudas, preguntas, No, sí, está bien, te seguimos. cualquier cosa lo pueden dejar en el chat. Bien, entonces, bueno, seguimos con la creación de cosas. Ya que yo puedo eliminarlo, esto no lo necesito más nada. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es ejecutar más sentencias SQL, más lenguaje SQL para seguir creando las demás tablas. Voy a partir por las tablas más pequeñitas, que serían categorías y unidades de medida, porque son bastante sencillas
y las voy a necesitar cuando cree esta tabla que está acá. Voy a hacer las dos maneras. ¿Para qué? Para solo copiarme como se crea. Las dos maneras siguen siendo las mismas. Una usando el tonto o el asistente que tiene Workbench de este lado, y la segunda va a ser crear la sentencia SQL. Bueno, para crear una tabla, que sería categorías, por ejemplo, le doy a la flechita y acá tengo un montón de cosas dentro de el Workbench. Workbench tiene una base de datos no solo tiene tablas, solo tiene datos. Tiene procedimientos almacenados y funciones, que más o menos son similares. Tienen una diferencia fundamental, no importa. Pero ambas son esas cosas que yo puedo ejecutar dentro de la base de datos para que haga un montón de cosas dentro. Es como una función. Una vista, que después vamos a ver qué es una vista. Y tablas, que es donde vamos a guardar literalmente los datos. O sea, si quiero crear una tabla, le doy clic derecho sobre la tabla. Y está buenísimo. Porque tiene como que crea una tabla partiendo de una plantilla. Bien. Y bueno, aquí puedo importar datos. Y entonces el primer botón que se llama crear tabla. Entonces lo que va a hacer es mostrarme una... Vamos a ver si esto está bien. Ok. Había arrastrado algo. Creo que no se ve tanto. Dale un segundo que revert. Y voy a cerrar aquí. No lo quiero guardar. Vamos a colocar esto más pequeño porque creo que no estaba viéndose completo. Eso es lo malo del Workbench. Es bastante tedioso a la hora de... Ok, él quería ver esta parte. No. Entonces, voy a crear mi primera tabla. Mi primera tabla tiene... Sé que lo hice. Acá está. Que voy a crear la tabla de categorías. Voy a partir de esta. Tiene dos columnas. Tiene un nombre y tiene dos columnas. Una columna de ella tiene un montón de configuración y la segunda columna es muy sencilla. Entonces voy a crear primero el nombre, voy a colocarle el nombre de la tabla que se va a llamar categorías en plural. También pudiese colocarlo en nombre en inglés, pero esta base de datos la voy a colocar en español. Y va a tener dos columnas o dos campos. Me voy al Workbench. Nombre de la tabla va acá arriba y coloco categorías. Todo lo demás lo es exactamente igual, no toco nada. No me voy a volver especialista en todo lo que es configuración. Y acá empiezo a crear nuevos campos. Acá se llama ID categorías y yo solo le voy a colocar ID, que sería la primera columna. De este lado voy a ver un listado donde voy a ir agregando cosas. Tipo de dato entero. Fino. Sí, es un entero porque es un número. Automáticamente me lo configura como que la llave primaria de la tabla. Entonces ven que se ve la APK, eso quiere decir que es primary key. NN significa no nulo, o sea que no permite nulos, casi vacíos, no permite nulos. También puedo colocar lo que sea único, aunque ya por defecto una llave primaria es única. Y por acá hay algo interesante que voy a tildar, que es esta columnita que está acá, que se llama autoincremental, que se llama que se autoincremente automáticamente cada vez que inserte un registro nuevo. ¿Para qué? Para que no tenga que yo ir buscando cuál es el último, sumarle uno, colocarle uno más y guardarlo. Y listo, ya estaría configurado de manera sencilla. El otro campo es el nombre, es de nombre. Este campo, y les voy a preguntar acá como tal. Bueno, yo pudiese tener dos categorías con el mismo nombre. O sea, dos productos de tipo categoría limpieza. Ahí. O sea, de que pudiese tenerlo, lo puedo tener. No debería. No es necesario. Pues si tengo dos limpiezas a la hora de seleccionar, los dos limpiezas son iguales. Entonces yo también pudiese configurar eso dentro de la base de datos y decirle que sea único. Y además que
que al menos tenga un tamaño máximo de letras. Todo se lo puedo configurar dentro del servidor de base de datos. A ver, entonces, el tipo de dato, yo voy a utilizar un tipo de dato que se llama varchar. El tipo de dato varchar lo que hace es que sea de carácter variable. O sea que si yo guardo la letra A nada más dentro de este campo, se guarda literalmente dentro del disco duro de la computadora la letra A. Si yo digo que sea de tipo char, solo sin el var, él va a reservar todo el espacio entero de los 45 que le estoy colocando ahí, que serían 45 bytes. Que sean 45 letras, básicamente. Cuando nosotros definimos esto, es importante saber destacar cuál es el máximo de letras que voy a tener. Bueno, 45 letras ya es bastante. Para un nombre, puedo dejarlo en 45. Bien. Si no, lo cambio. Acá dentro de los paréntesis que está del varchar, lo empiezo a cambiar. Él no es ya la llave primaria, porque ya la llave primaria es una sola. Siempre va a ser una sola la llave primaria. Pero si no va a permitir vacíos. También puedo definirle que sea único. Y esto es un binario, no. No lo necesito. Esto tampoco lo necesito. Y no sé qué significa G. Generate column. Una columna generada. Ok, ya sé qué es esto. Pero por ahora no nos importa mucho. Es único porque solo hay dos artículos de limpieza y no null porque no puedo insertar una categoría sin el nombre. Y ya definí mi tabla. Ahora tengo que guardarla. Dale clic al botón de aplicar. Este botón que está acá abajo. Cuando le doy clic al botón de aplicar, lo que hace dentro Workbench es crear todas las sentencias SQL gigantes que necesita en el lenguaje SQL. Entonces, él va a crear, yo voy a copiarme esta para luego partir y crear dentro de la siguiente tabla partiendo de todo lo demás. Y él lo que hace es crear, utilizar la sentencia SQL que es para crear tablas. Create table. De hecho, no es necesario colocarle delante de la lista de la de al lado. Nos quedan 10 minutos. Va a quedar la tabla tal, va a llevar unos paréntesis, dentro de los paréntesis va toda la definición de datos y empieza a crear cosas. La tabla, la campo ID es tipo entero, not null, es autoincrementable. El campo nombre es de varchar de 45 y también es not null. Y luego empieza a definir lo que es la llave primaria. La llave primaria es el ID, que es esta que está acá arriba. Hay un campo de tipo dato único, que es el ID, único porque no pueden haber dos ID con uno, que ya la llave primaria te lo define. Y también el nombre es único, bueno, se repita. Cierra este paréntesis que está acá arriba y punto y coma que sería el fin de una sentencia SQL, así como lo autorizamos en programación. La mayoría de los lenguajes de programación utiliza punto y coma, algunos no. Y le digo aplicar. Cuando le digo aplicar, si está todo bien, me va a mostrar esta pantalla y le digo finish. Perdón. Y acá tengo las tablas, que es la tabla creada, que es la tabla categorías. Ya la creé, si lo maximizo, veo las columnas y veo un montón de llaves foráneas, que no tengo nada ninguna, los índices y otras cosas más que se llaman triggers. Bien, entonces ya creé mi primera tabla utilizando el asistente de Workbench. Yo lo tengo en memoria, lo tenía guardado en el portapapeles. Voy a pegarlo y voy a ver qué dice. Y voy a sacar las cosas que no son necesarias y van a funcionar exactamente igual. De hecho, las comillas, estas comillas que están acá, que se llaman comillas francesas, las comillas invertidas, a veces no son necesarias, pero para evitar confusiones con otras palabras que tenga reservadas MySQL, él automáticamente lo coloca. Por eso le coloca comillas francesas. Bien, entonces, mi siguiente paso, yo no puedo volver a crear la tabla de categorías porque ya está creada. Mi siguiente paso es crear la tabla unidades de medidas, esta que está acá, que es básicamente lo mismo, exactamente igual. La misma definición de datos inclusive, porque tiene un campo ID, tiene un campo nombre, tiene un integer, tiene un campo autoincrementable, es llave primaria, es único y el nombre también es único. Entonces, lo único que básicamente voy a cambiar es el tipo de nombre de la tabla. O sea, cuando vaya al Workbench acá, en vez de decirle categorías, le voy a decir unidades o unidad medidas.
La primera palabra es singular, la segunda en plural. Pero bueno, usualmente es porque se almacenan varias unidades de medida. O unidades medidas también. Que va a tener un ID, que va a tener un nombre, una llave primaria, un campo de tipo único. Y este lo puedo sacar. No pasa nada. Y el nombre es único. La voy a crear distinta para que se vea. Para correr la SQL, como les mencioné, ojo porque esto lleva a tener una estructura. Si algo no coloco acá o algo no está, por ejemplo, esta coma o algo por el estilo, esto va a fallar. Pero esto puede funcionar también así, en una sola línea entera. Sombreo, le doy clic al botón de ejecutar. Salud. Y Gracias. a la orden. Ah, bien, perfecto. Y acá abajo me dice que explotó. Me dice, hey, ¿qué estás haciendo? Me dice, no seleccionaste la base de datos, porque es como si estuviese en el espacio exterior. Yo digo, voy a crear una casa. Y estoy en o no sé, sí, o estoy volando. Voy a crear una casa. Y me dice, hey, ¿dónde vas a crear la casa? No la puedes crear en el aire porque sinceramente no pertenece a nadie. Entonces yo necesito definirle sí o sí, cuando yo corro sentencias SQL acá de este lado, en qué base de datos que está del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, que sería esta o esta, que la de abajo no la voy a utilizar nunca, va a estar corriendo. ¿Cómo hago eso? Clic derecho sobre la base de datos y le digo al botón Set as Default Schema. Le digo clic. ¿Qué hace esto? Que la diferencia es que se pone en negrita. Cuando está en negrita, eso quiere decir que se está corriendo las SQL que tengo de este lado en esa base de datos. Ahora sí, puedo sombrear. Dale clic al botón de ejecutar. Y abajo el coso me va a decir, hey, todo bien. Perfecto. Cuando yo vaya a lista de compras, tablas, y refresque las tablas, voy a ver la unidad de medida, tabla unidad de medida. Con eso tengo ya dos tablas creadas y me faltaría crear una sola tabla. La siguiente tabla la voy a usar con el asistente. ¿Por qué? Porque esta tabla, que sería la lista de compras, va a tener llaves foráneas. Y todo lo voy a configurar por ahí, que sería más fácil. Es más fácil porque después va a agarrar, lees cuál es la sentencia SQL que es y copia otra. Siempre está bueno experimentar de ambas maneras. A saber qué hace la aplicación por atrás. Le digo clic derecho sobre tablas, le digo crear una tabla nueva. Y la tabla se llama lista de compras, aunque se puede llamar igual que la base de datos, no pasa nada. Y empiezo a crear los campos. Tengo un campo ID, tengo creo que un campo nombre, si no estoy mal. Vamos a ver, un campo producto es la cosa. Producto. Ahorita defino todos los campos, pero voy a escribirlos uno debajo de otro nada más. Cantidad, unidad de medida ID. Sigo creando acá. Unidad, medida, ID. Categoría ID. Ojo, porque ustedes pueden colocarlo también de manera desordenada. Ustedes pueden crearlo como ustedes decían. Primero va el ID, luego el producto, luego la unidad de medida, luego la categoría y luego la cantidad. No afecta absolutamente nada dentro de la tabla. Y tenemos uno que es comprado. Bien, tenemos todos nuestros campos. Nos falta definir cada uno de los tipos de datos. El primero es el entero y es autoincrementable. Es la única diferencia entre ellos. Los demás sí varían, porque esto ya lo habíamos definido acá y me voy a basar en este. El único es de tipo string o de texto es el producto. ¿Cuánto puedo colocar aquí máximo? Puedo colocarle hasta un 100. Le voy a colocar 100 para hacerlo distinta a la otra tabla, lo que es productos. Le doy unos cuantos clics de que yo pueda editarlo y le coloco 100. No es vacío. Es lo único que voy a colocar, es que el campo no puede estar vacío. La cantidad. Si veamos a la definición, es un campo de tipo entero. Y siempre va a ser positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque no puedo tener una cantidad negativa. Y eso es una cosa que voy a tildar acá acá dentro de la cosa.
Entonces la cantidad es de tipo, yo puedo seleccionar acá y buscar un campo que es de tipo entero. Acá arriba está el primerito, está. Y además, eh, ok, voy a tildar este valor que se llama UN, que solo aplica para los tipos de datos enteros, que es un Signe Data Type. ¿Por qué? Porque los campos de tipo entero permiten también valores negativos. Por ejemplo, el -1, el -1.000.000, el menos el lo que sea. Bueno, de hecho, todos los demás campos van a ser de tipo entero. Entero, entero, que son las dos llaves primarias, las llaves foráneas. Estamos llegando al final de la clase porque ya nos queda nada tiempo. Y el último campo que habíamos definido es un comprado, que es un booleano. ¿Dónde está bool? Boolean acá, tic. Non null. Todos los campos van a ser non null. Y por acá, esto lo voy a definir así. Listo, perfecto. Me falta definir algo más, que es la llave foránea. Eso lo vamos a dejar para la clase siguiente. Le digo aplicar a ver si no me explota nada y me muestra lo que es el SQL entero. Es un producto, un ID, una categoría sin sin signo, o mejor dicho positivo, de 0 en adelante, unidad de medida, comprado y listo. Interesante que unidad de medida es un tiny int. Un tiny int significa que es un entero pequeñito. Por ahora está bien porque es un booleano. Y le digo aplicar. Si esto funcionó, todo bien, está todo perfecto. Digo finish y ya estaríamos creando nuestras primeras tablas. Esta primera clase, vamos a lo que estamos haciendo anteriormente. Llegamos acá para poder conectarnos, crear, instalar todo lo que es la primera parte de MySQL. Y luego en las siguientes clases sí vamos a aprender a insertar registros, traernos registros, actualizar registros, eliminarlos de manera sencilla y así poder como que terminar un poco lo que es SQL.